Miren, el tema está tan bueno que quiero pedirte que ahí donde estás, sin que te muevas, cierres tus ojos y puedas escuchar que oramos a Dios, que oramos al Espíritu Santo, porque solamente el obrar del Espíritu Santo en nosotros puede producir el querer como el hacer, y que sea Dios por medio de su Espíritu que siga revelando a su Hijo, a Cristo en nosotros, y que Cristo se siga formando en cada uno de nosotros, en cada persona, en cada familia, en cada generación. Gracias, Dios, porque honramos tu presencia, honramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Pues dale un aplauso a Dios. Muchas veces los que ya me han escuchado, nada más tengo 18 años aquí, me han escuchado que a veces platico de una hermana que sentía que ya no podía con su vida, y la hermana se acerca conmigo para decirme desesperada que quería que yo orara por ella. Y la hermana me decía: pastor, ore por favor a Dios y pídale a Dios que me dé fuerza para seguir adelante. Pastor, ya no puedo más. Las fuerzas se me están acabando. Yo la vi, puse mi manita, ocupó toda su cara, mi santa mano la puse sobre ella, y yo empiezo a orar y le digo: Señor, en el nombre de Jesús, a esta mujer, quítale toda la fuerza que le quede. Se me quedó viendo y dijo: pastor, yo no le estoy diciendo que le diga a usted a Dios que me quite las fuerzas. Dígale a Dios que me la aumente. Y yo le dije: hermana, si de verdad usted quiere depender de Cristo, mientras usted tenga fuerza, usted va a querer caminar en su vida con esa fuerza. Y lo que yo quiero es que usted camine en la vida en la fuerza de Cristo y no en la suya. Amén. Nunca me pidas que ore por ti para que Dios te dé fuerza. Te las va a quitar. Piensen en algo y les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez como si estuvieran luchando una batalla, una feroz batalla que no han podido ganar? ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes han sentido que sus fuerzas ya en algunas cosas ya no son suficientes? Y yo lo sé, todos, sin excepción, todos hemos tenido que enfrentar temporadas donde la debilidad pareciera que es la única compañía que tenemos. Y es muy probable que en este momento, aquí en donde estás sentado, o en la gente que nos ve en línea, es muy probable que haya personas aquí que están luchando a lo mejor contra una enfermedad que no ha querido ceder, están luchando a lo mejor con un matrimonio que se está desbaratando, o quizá luchando contra
Problemas con los hijos porque los hijos han tomado caminos equivocados, con problemas económicos que parece que no encontramos cuál es la solución, o a veces estamos luchando con batallas adentro, internamente, que nadie más las puede ver que nosotros. Si alguno de ustedes se identifica con uno o con todos los casos, es muy probable que yo entienda que te sientes solo, que muchas veces te sientes triste, que te sientas débil, que te sientas fracasado, que te sientas que eres una fracasada, que a lo mejor estés considerando que tu vida la has caminado sin tener mucho sentido, a lo mejor sin saber ni qué hacer, pero siempre queriendo salir adelante. Si tú te sientes así, pues este mensaje es para ti. Algo que culturalmente el mundo siempre nos trata de enseñar es que se nos ha dicho, y lo dice el mundo de muchas maneras, que la debilidad en un ser humano, ser débiles para el mundo es un sinónimo de fracaso. Pero eso es para el mundo. Vivimos en una cultura que exalta más la autosuficiencia, la independencia, la fortaleza personal. Y es una cultura que te quiere convencer que tú puedes vivir la vida separada de Dios, que puedes vivir la vida sin tener Dios. Y los mensajes que constantemente escuchamos son: tú puedes, eres fuerte, tú eres lo que piensas, el poder está dentro de ti, no te des por vencido. Hay una corriente que se llama el despertar de la conciencia, que más bien es el despertar de la basura, porque usan partes de la Biblia en las que niegan y en otras la reconocen, hacen una mezcla y al final te llevan que todo lo que necesitas está dentro de ti y lo único que necesitas es un despertar. No, aquel que no tiene Cristo no necesita un despertar, necesita tener vida, porque sin Cristo estamos muertos. Amén. Ese tipo de mensajes que suenan muy motivadores, en realidad son mentiras. Una verdad, cuando se suelta a medias, siempre termina siendo una mentira al 100%. Son mentiras que pretenden mantenernos. Escúchame, el mundo quiere mantenernos atrapados en nuestros límites. Nunca el mundo va a querer que tú te extiendas. Siempre te va a hacer sentir que algo te está limitando. Amén. En Cristo no tenemos límites. Tenemos una vida espiritual porque Dios nos hizo libres. Tengo más de 35 años ya en el Evangelio. Y todas las veces yo he visto que Dios siempre tiene una palabra de esperanza para aquel que ya no tiene esperanza. Amén. Por eso es importante entender que la fragilidad del ser humano, escuchen, lo frágil del ser humano no es nuestro enemigo.
es totalmente al contrario. La fragilidad en nuestra vida, escúchenme con atención, por favor. La fragilidad de nuestra vida es la puerta que da acceso al poder sobrenatural de Dios. Todo lo contrario a lo que el mundo dice. Dios es bueno. Y eso es lo que Pablo le tocó vivir en su propia vida. Porque Dios le dice a Pablo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En dónde se perfecciona el poder de Dios? En la debilidad. El poder de Dios se perfecciona cuando yo soy débil, no cuando yo soy fuerte. El mundo le hace ver a los que son débiles que son fracasados. Y la debilidad, escúchame bien, es la puerta que abre el acceso a que tú veas en tu vida el poder de Dios. Amén. Pablo lo entendió. Y Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Y Pablo dice, por lo tanto, de buena gana, no de mala gana, de buena gana, dice, me voy a gloriar más bien en mis debilidades. Pablo no se gloriaba de sus fortalezas, dice de buena gana, con buena actitud, me voy a gloriar más en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién quiere que repose sobre ti el poder de Cristo? Es en nuestra debilidad, no en nuestra fortaleza. Eso es lo que pasa en la vida del apóstol Pablo cuando él tuvo que enfrentar en su propia vida aquello que él llamó un aguijón en la carne. ¿Se acuerdan? Un aguijón por el que Pablo dice que ora 3 veces, le pide a Dios 3 veces que se los quite y 3 veces recibe de parte de Dios la misma respuesta. Dios le dice, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Nunca pasen por alto esta declaración poderosa. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué le pedí a Dios que le quitara las fuerzas que le quedaban a esta mujer que les estuve contando al principio? Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad y no en nuestras fuerzas. Amén. Si tú estás en el punto donde ya no sabes qué hacer, donde te sientes totalmente débil, desvalida, estás en el mejor momento para que repose sobre ti el poder de Dios. Y vale la pena que profundicemos más en esta declaración. Bástate mi gracia es una declaración que se refiere a la suficiencia divina. Eso es bástate mi gracia. Una suficiencia en Cristo, una suficiencia en Dios. Hay una palabra que es en griego, bástate, arqueo. Esa palabra no solo significa que es algo suficiente. Esa palabra significa también que es completamente adecuado para satisfacer
cualquier necesidad, escúchame, una necesidad presente o una necesidad en el futuro. Bástate mi gracia. Bástate entonces no es una palabra que sugiere escasez o que sugiera que apenas nos va a alcanzar. Al contrario, lo que quiere decir es que la gracia es más que suficiente, la gracia es abundante y la gracia es algo que se desborda. Amén. ¿Quieren entender lo que es la gracia en ustedes? ¿Quieren entender con un ejemplo? La gracia es como un océano. Y tu necesidad es como un vaso de agua. Y Dios te dice, bástate mi gracia. Y Dios no te da un vaso de agua, Dios te da el océano. ¿Cuántos vasos de agua podrás sacar del océano? ¿Sabes qué? Es ilimitado. Pero hermanos, ¿cuántas veces lo único que estamos buscando es un bendito vaso de agua? Cuando Dios escuchaba la oración de Pablo, Pablo estaba diciéndole, Señor, dame un vaso de agua. Y Dios le decía, bástate mi océano. Mi océano es suficiente. Alguien que tenga sed, cuando alguien te da, a cambio de la sed que tengas, te da un océano, jamás en tu vida vas a volver a tener falta de agua. Amén. Esa es la gracia. Habla de bástate, es abundante, bástate mi océano para tu vida. Y tú vienes a pedirme un vaso de agua. ¿Se dan cuenta cómo falta conocer de veras lo que es Dios, lo que es la gracia, lo que es Cristo en nosotros? Es lo mismo cuando una persona me dice, pastor, es que me siento sola. ¿Y Cristo? ¿Y el océano? Tienes un océano y se te acabó el vaso de agua y me vienes a decir que te sientes que tienes sed. Tienes un océano y me dices que tienes sed porque viste que el vaso de agua está vacío. Pues vuélvelo a llenar. ¿Cuántas veces? Las que quieras, las que necesites. ¿Se dan idea de lo que es la gracia? No entender la gracia es una desgracia. Iba a decir otra cosa, pero esa ya no la digo. Es que cuando alguien no vive en la desgracia, se vuelve un desgraciado. ¿Sí o no? La gracia la hemos definido solamente como un favor inmerecido. La gracia es la misma naturaleza de Cristo. La gracia es el mismo poder de resurrección que levantó a Cristo. La gracia es Cristo mismo viviendo a través de tu vida. Cuando entonces Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, Dios le está diciendo a Pablo, Pablo, lo único que tú necesitabas es Cristo y Cristo ya vive en ti. Cristo es el océano. Dios le decía a Pablo que él no necesitaba ser más fuerte.
porque Dios era su fortaleza. Y porque aún en las malas circunstancias que no estamos exentos, la gracia de Dios en las malas circunstancias de Pablo, de la vida de Pablo, su gracia en esas malas circunstancias lo iba a hacer más que vencedor. Eso somos con el océano, más que vencedores. La gracia siempre tenemos que verla como algo activo, no pasivo. La gracia es algo presente, no es futura. Su gracia es personal, no es genérica. Y lo más importante es que la gracia es suficiente, nunca es deficiente. Amén. Por eso Dios le estaba diciendo a Pablo: Pablo, deja de buscar en ti lo que solo puedes encontrar en mí. Amén. Entiendan ese concepto. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo salgo de este problema? Dios te dice: deja de buscar en ti, adentro de ti, lo que ya está en mí. Y estamos analizando nuestras situaciones, nuestros problemas, enfocados en nosotros y no en la gracia. Cada vez que venga un ataque a tu mente, a tu pensamiento, que estés pensando en esas malas circunstancias, dile a tu mente: Cristo es suficiente para mi vida. Tenemos que librar esa batalla. ¿Qué voy a hacer? Cristo es suficiente para mi vida. Amén. Y esa es una verdad, y además es una verdad eterna. Cristo es suficiente para mí y también para ti. Si tú te das cuenta, en la mayoría de las ocasiones, las salidas que pensamos que son opciones para salir del problema, muchas veces no tienen nada que ver con las salidas que Dios nos puede dar. Ahí estamos inventando cómo salir del problema económico, y pasaste por donde venden melate. ¿Existe melate todavía? ¿Y cómo saben? Todos los lunes lo compro, pastor. Y está uno pensando: wow, se me hace que Dios quiere que yo compre un melate para que solucione mi problema. ¿Por qué Dios va a necesitar el melate? Ahí es donde te das cuenta que tú estás pensando en cómo llenar tu vaso de agua cuando tienes a tu disposición todo el océano. Es perder el tiempo. ¿Cómo voy a llenar mi vaso? Es perder el tiempo. Y no estamos para perderlo, estamos para redimirlo. Amén. Nunca se te olvide que lo que tú creas, eso mismo se va a manifestar en tu vida. Por eso el deseo más grande de mi corazón es que todos ustedes entiendan, si hablamos de esto, de dos verdades que son el fundamento para cualquier vida. Dos verdades. Número uno, que entiendas que la debilidad no te descalifica. Al contrario, la debilidad te posiciona. ¿En qué te posiciona? En poder recibir el poder de Dios. Amén. Y número dos, hay que entender que la gracia de Cristo es suficiente para que cualquier batalla que tú tengas, tú la puedas enfrentar y tú seas más que vencedor. Amén.
La realidad es que cuando tú dependes de Cristo, tú te vas a dar cuenta que la fortaleza que Cristo te puede dar siempre va a trascender por encima de cualquier mala circunstancia en tu vida. Escuchen esto. Cuando tú dependes del Señor, la fortaleza en Cristo te va a llevar por encima de las malas circunstancias. Y desde ahí reinamos juntamente con el Señor. Amén. Escuchen lo que les voy a decir. Todos los hombres, todas las mujeres que Dios usó con poder en el Antiguo Testamento, todos ellos primero reconocieron su debilidad. Moisés reconoce que era tartamudo. Gedeón reconoce que tenía miedo. Elías, el gran profeta de Dios, estaba pasando por un tiempo de ataques de depresión y ansiedad. Y si ustedes leen la historia de cada uno de ellos, la debilidad de cada personaje para Dios, esa debilidad tenía un propósito. Porque cuando somos débiles, nos volvemos siempre, y esto me encanta, cuando somos débiles, nos volvemos siempre más dependientes de Dios. Cuando nos mantenemos dependientes de Dios, nos mantenemos siempre más humildes. Y eso permite que tú puedas en tu vida recibir más de la gracia. Acuérdate lo que dice Santiago 4:6 cuando dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Y si tú lees en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el verso 5 dice, separados de mí, di conmigo nada podréis hacer. ¿Cuánto es nada? Nada. Es muy probable que a veces estamos luchando con debilidades que Dios, más que querer que tú luches con las debilidades, Dios quiere que tú se las entregues. Entrégale esa debilidad a Dios. Algunos de ustedes han creído la mentira pensando que Dios no puede usarme, Dios a mí, porque no soy lo suficientemente fuerte, porque no soy capaz, porque no soy perfecto. ¿Cómo me va a usar Dios a mí? ¿Les digo algo? Dios no está buscando personas perfectas. Dios está buscando personas disponibles. Porque estamos ahí con el rollo de que no, yo ahorita me siento mal y me siento con problemas y no me siento capaz y traigo un problema de frustración, de ansiedades, de depresión. Entrégale toda esa basura al Señor y ponte en modo disponible. Señor, aquí estoy. Amén. Vamos a entender un poquito más lo que bíblicamente significa la gracia. Esta palabra que Pablo usa para gracia en 2 Corintios capítulo 12, verso 9, en griego es una palabra que dice charis. Si no sabes cómo escribirla, pues no importa, está en griego.
¿Qué significa charis? Favor inmerecido. Significa poder divino que suple donde nosotros no llegamos. Mira, ay, esto me encanta. A donde tú no puedes llegar, puede llegar la gracia. Charis. Amén. Y también es la capacidad sobrenatural que Dios nos da para hacer lo que naturalmente no podemos hacer. Y entonces, la gracia, fuimos salvos por gracia. La gracia no solo es perdón, la gracia también es poder. Hay una gracia por la que todos fuimos perdonados, porque estábamos separados de Dios. La gracia es perdón de Dios, es salvación de Dios, pero también es poder de Dios. Amén. La gracia no es solo lo que Dios no nos da. ¿Qué es lo que Dios nos da? ¿Qué es lo que Dios no nos da? Dios no nos castiga. Amén. Gracia es lo que Dios sí nos da. Y eso se llama capacidad divina. Cuando Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, Dios le está diciendo a Pablo, Pablo, mi gracia no es como una medicina que alivia el dolor por una temporada. La medicina es lo que hace. Tomas una medicina y por un tiempo se va el dolor, pero después regresa el dolor. Esa no es la gracia. Dice el Señor, mi gracia es como un pozo de agua que nunca se agota. Mi gracia es una fuente inagotable. ¿Y qué suple esa fuente de vida? Exactamente lo que tú necesitas cuando tú lo necesitas. Amén. Dice Romanos 5:20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó gracia. Gracia. Quiere decir que donde hay mucho problema, también hay mucha gracia que está disponible. Amén. Pastor, es que usted no sabe en qué problema estoy metido. Ayer tuve oportunidad estuve hablando con una niña, bueno, no es una niña, es una señora joven de Colombia que espero que me estés viendo. Y cuando yo escuché el audio que me mandó porque me estaba platicando su situación, en mi mente, en mi capacidad humana, lo único que me pudo llegar fue dolor en mi corazón. ¿Cómo alguien puede vivir con tanta injusticia, con tanta mentira, con tanto engaño? Humanamente, ¿qué le puedo decir? Humanamente nada. Pero hay una gracia infinita, gracia que está disponible para esa persona y para cualquiera de nosotros. Cada vez que tú digas, es que no sé ni qué hacer, no sé por dónde empezar, es que necesitas gracia operando en tu vida. Donde hay mucho problema, hay mucha gracia. Hebreos dice, Hebreos 4:16, acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Ahí dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. ¿Amén o no amén? Claro que la gracia está disponible en el momento exacto, preciso que tú lo necesitas. Y dice 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios. ¿Cómo es Dios? Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Mis hermanos, Cristo es suficiente, amén. Y en su suficiencia estamos siendo capacitados para que Cristo se manifieste en nosotros. ¿Sabes cómo se va a manifestar? En forma de buena obra. Buenas obras es gracia manifestada de Cristo a través de tu vida. Buenas obras es entendimiento de gracia y gracia operando en nuestra propia vida. Amén. La gracia tenemos que aterrizarla, válganme la expresión, en un sentido práctico también. Porque, por ejemplo, el padre que no sabe cómo disciplinar a sus hijos necesita de la gracia para saber qué es y cómo lo tiene que hacer. La gracia en un sentido práctico tiene que ser un recurso para los jóvenes, para que los jóvenes, bueno, no solo los jóvenes, los adultos también podamos luchar contra, por ejemplo, tentaciones de índole sexual. Necesitamos gracia. El empresario necesita gracia cuando enfrenta una bancarrota, un problema financiero, y el enfermo necesita gracia para recibir un tratamiento, para recibir su salud. Ahora, te tengo una noticia, la gracia no es magia. Dios no es un mago, es todopoderoso, pero no es mago. La gracia no elimina en automático los problemas. Escuchen. No elimina los problemas en automático, pero nos da la capacidad sobrenatural para vencer a los problemas. Amén. ¿Cuánta gente hay que dice que la gracia mal entendida, la gracia que no se entiende, hace que muchos creyentes utilicen la gracia como una licencia para pecar? Les digo algo, no conozco un solo pecador que necesite licencia para hacer lo malo. Ojalá de veras pidieran permiso. La gracia es exactamente lo contrario. La gracia es el poder de Dios en nosotros que nos da poder para vencer cualquier tentación. Amén. Cuando un cristiano hace lo malo, te digo algo, ¿por qué lo hizo? Porque no se movió en la gracia, se movió en la carne. Así de fácil. Y la carne para nada aprovecha. Y la carne son semillas que se siembran, que son caminos de muerte. Cuando Dios le dice a Pablo que su poder se perfecciona en la debilidad, la palabra griega, miren, les doy el nombre en griego para que vean que sí estudié. Teleio, así es la palabra griega que significa perfeccionar. Teleio
te leí en Facebook. No, es otra cosa. Ahora, perfeccionar, ¿qué significa? Completar, llevar a la plenitud, alcanzar un objetivo final, manifestar plenamente. Y aquí les doy un principio de vida. Siempre los principios de vida son para que los anoten. Te doy este principio de vida. Tu debilidad nunca cancela el poder de Dios. Lo completa. Lo voy a repetir. Tu debilidad no cancela el poder de Dios. Lo completa. No lo disminuye jamás. Lo manifiesta. Amén. Ya sabes que el mundo opera en un sentido totalmente al revés. El mundo te dice, mientras más fuerte seas, más poder vas a tener. Por eso el mundo se vuelve loco por el dinero, se vuelve loco por el poder, porque piensan que el dinero y eso es lo que les da el poder. Eso es lo que dice el mundo, pero en el reino la lógica es totalmente diferente, porque en el reino opera una lógica que dice, mientras más débil te reconozcas tú, más poder de Cristo se va a manifestar en tu vida. Wow. O sea, con toda la pena, Superman no cabe en la gracia. Dos ejemplos les doy de personajes bíblicos. David, cuando se enfrenta a Goliat. David no vence por la fuerza física que tenía él. David vence a Goliat porque reconoció que la batalla era de Dios y el que peleó la batalla fue el Señor. David le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y saben qué pasó? David le cortó la cabeza al gigante. Otro ejemplo es la transformación de Pedro. Eso se menciona en Juan capítulo 21, verso 15. Pedro, el que se negó o el que negó a Jesús por temor, predica de Cristo y 3,000 personas se convierten en un solo día. Ahora, ¿qué cambió? Pedro no cambió su personalidad, lo que cambió es la dependencia que Pedro tenía ahora del Espíritu Santo. Escúchenme, cuando dejas de depender de ti, comienzas a depender del Espíritu Santo, 3,000 personas se van a convertir cuando tú prediques. Tú vas a hacer lo que jamás habías podido hacer. Por eso necesitamos dejar de operar en nuestra fuerza y que sea la fuerza del Espíritu Santo para que sea manifestación de Él y no de nosotros. Amén. Hay diferencias entre la fortaleza del ser humano y la fortaleza de la gracia en el poder divino que hay en Cristo. Y se las menciono rápido. La gracia humana siempre es temporal. La gracia o la fortaleza humana siempre va a ser limitada. La fuerza del hombre siempre va a depender de circunstancias y que sean favorables. La fuerza de humana se agota rápidamente cuando usamos la fuerza. ¿Y saben qué? Lo más malo es que la fuerza del ser humano produce orgullo. En cambio, el poder de Cristo en nosotros, número 1, es eterno. Número 2, es ilimitado. Ese poder se renueva constantemente y lo más importante, produce humildad.
¿Por qué cuando somos débiles somos más fuertes? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué, pastor, cuando somos débiles somos más fuertes? Porque dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oye, Pablo aquí dice, me gozo en mis necesidades. Un cristiano normal, cuando tiene necesidades, no se goza, no duerme. Amén. Un cristiano con entendimiento se goza y se duerme toda la noche. Amén. Ya nada más cuando veo, mira, este trae unas ojeras, este no está viviendo la gracia, está bien preocupado, bien pálidos. Pablo aquí no dice que se resigna a la debilidad. O sea, no estoy diciendo, Pablo decía, Señor, me resigno a ser débil. No, Pablo decía, me gozo. ¿Por qué? Porque Pablo descubre un secreto o se le revela el secreto. ¿Cuál? La debilidad. Escuchen, la debilidad es el catalizador del poder sobrenatural de Dios. Escuchen. ¿Qué significa catalizador o catalizar científicamente? ¿Qué es? Es cuando una sustancia es capaz de acelerar una reacción química. Se pone un catalizador y hay un aceleramiento. Amén. Eso quiere decir que cuando somos débiles, eso acelera la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Amén. Cuando eres fuerte en ti mismo, el ego actúa como una barrera, algo que se interpone, y eso a veces impide que el poder de Dios pueda estar fluyendo. Amén. En cambio, cuando reconocemos una debilidad, eliminamos en automático esa barrera y se acelera la manifestación del poder divino de Dios. Amén. Eso quiere decir que la debilidad no produce el poder. La debilidad no produce el poder. Dios ya lo tiene. Pero la debilidad sí facilita que se manifieste. Amén. Por eso hay que tener cuidado y no escuchar mensajes de autoayuda. La filosofía de autoayuda lo que va a querer es convencerte que ya tienes todo un poder adentro de ti. En cambio, la filosofía cristiana te hace ver que Cristo es el poderoso y el poderoso habita en tu corazón. Amén. Uno te hace dependiente de recursos limitados, tus recursos, y el otro te conecta con los recursos que no tienen límite, que son los recursos de Cristo. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí vemos con claridad que la fuente de poder no es nuestra determinación. La fuente de poder se llama Cristo. Amén. Todos conocen lo que es un árbol de bambú. ¿Sí? El bambú dicen que es uno de las plantas más resistentes que hay en el mundo. ¿Y saben por qué? Porque el bambú no tiene un tronco que sea rígido, es flexible. Cuando vienen los vientos, los huracanes, el bambú dice que se dobla hasta casi tocar el suelo, pero no se rompe. Su flexibilidad es su fortaleza.
Amén. Así somos nosotros en Cristo. Nuestra capacidad de doblarnos en reconocimiento de nuestra debilidad nos hace ser inquebrantables ante las tormentas de la vida. Amén. Si tu matrimonio está en crisis, o si los hijos se están rebelando, o si hay tensiones constantes en tu casa, en lugar de tratar de controlar todo con tu fuerza, reconoce tu debilidad delante de Dios para que Dios se manifieste donde tú lo necesitas. Amén. Lloramos a Dios y le decimos: Señor, es que yo ya no sé qué hacer para restaurar a mi familia, pero yo sé que tú sí sabes. Amén. Dice el Salmo 127:1: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican. Termino con esto. Multimedia, ¿me pueden apagar la luz? Es modo romántico. Cristo y yo. Ay, Dios mío. Gloria a mi Cristo. Di conmigo: la debilidad no es mi enemigo. Es el escenario perfecto para que se manifieste el poder de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Quiero cerrar este mensaje. 3 cosas voy a pedir. Número 1, reconocer tu debilidad. Reconocer tu debilidad es dejar de pelear contra ella y entregarle esa debilidad a Dios. Ese es número 1, reconocer tu debilidad. Número 2, abraza la gracia. Acepta que la gracia es suficiente, que Cristo es suficiente para tu situación. Y número 3, camina en dependencia. Dependiendo del Señor. Vive cada día confiando en el poder de Cristo y no confiando en el poder que tú tienes. ¿Cuántas son? Son 3. ¿Alguien me las puede repetir? La primera, reconocer mi debilidad. La segunda, abrazo la gracia. Y la tercera, escuchen, quiero pedirles a todos, absolutamente a todos, que se pongan de pie, porque voy a hacer un desafío de fe. Yo sé que todos ustedes son entendidos, sé que el mensaje, aunque puede ser profundo, es un mensaje que está, pues, que podemos entenderlo todos. Además, el que nos ayuda en eso es el Espíritu de Dios. Pero hay algo en donde sí tenemos que intervenir nosotros, y es en la fe. Y aquí es donde quiero que escuchen, donde estos 3 últimos puntos, yo voy a pedirles que aquel que está dispuesto a cumplirlos, los 3 puntos, dé un paso de fe, salga de su lugar y venga aquí al frente. Que se atreva a dar ese paso, que le importe poco lo que digan y que ese paso lo den. El paso que tú vas a dar es un paso que te va a ayudar a tener crecimiento, a tener desarrollo, a ser confrontado contigo mismo. Quiero que se junten un poquito más. Gracias, Dios. Hay una ecuación
una ecuación perfecta. Tu debilidad más la gracia más la gracia es igual a una fortaleza sobrenatural. Todos ustedes son personas que han luchado contra algo. Son personas que ya no saben qué hacer para vencer. ¿Y sabes qué se necesita? Rendirnos. Rendirte. Hay áreas en mi vida que tendrían que estar yo también ahí, que yo necesito rendir para que se manifieste el poder de Dios. Todo necesitamos. Yo quiero que cierren sus ojos. Esta es una comunión entre tú y el Cristo que vive por gracia adentro de ti. Señor, reconoce tu debilidad. Esos 3 puntos, reconócelo ahí mismo. Primero es tu debilidad. Reconozco, Dios, mi debilidad. Abrazo tu gracia, Dios. Pero quiero caminar dependiendo solamente de ti, no de mí. Ni siquiera tener que depender de una circunstancia. Reconoce en lo que has sido débil, para que ahí se manifieste el poder de Dios. Créalo, créalo. Tenemos, dice, acceso a la gracia. Confiadamente entramos a la gracia que es en Cristo. Acerquémonos con fe, creyendo que el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Abraza la gracia es, abraza a Cristo. Cristo. Abraza al Señor, abrázalo. Abraza al Señor. Señor, gracias por tu gracia. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Señor, libera a cada uno de ellos, Dios. Libéralo, Señor, en su alma, en su mente, en su pensamiento. Permíteles ver, Dios, que en su debilidad lo único que va a reposar es tu poder y se va a manifestar tu poder con gloria. Gracias, Jesús. Gracias. 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 Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Bendito eres, Dios. Bendito eres, Señor. Gracias. Aún, Señor, los que se hayan quedado atrás, que no hayan pasado por la razón que sea, Dios. Aún ellos, Dios, sé que reconocen su debilidad y reconociendo lo que son débiles, ellos van a tener también manifestación de tu gracia. Porque ellos también abrazan, Dios, abrazan la gracia, abrazan Cristo. Gracias
porque nos volvemos 100% dependientes de ti, Señor. Gracias, 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 Jesús. Comienza a darle gracias ahí donde estás. Dile gracias, Dios. Gracias, Dios, no por lo que voy a recibir, por lo que ya he recibido. Gracias, Padre, por lo que ya he recibido, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque estás conmigo, porque no me dejaste, porque te acordaste de mí, Dios. Gracias, porque sigo avanzando, porque sigo creciendo. Gracias, gracias, Señor, porque seguimos avanzando en ti, mi Dios. Gracias, Señor. Te pongo todo lo que yo necesitaba, Dios. Lo pongo en tus manos. Te lo entrego, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu gracia infinita, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén.